La guerra de Vietnam no fue un conflicto más del siglo XX. Fue el enfrentamiento que definió una época marcada por la Guerra Fría, un choque entre ideologías, culturas y formas de entender el poder en el mundo. Entre 1955 y 1975, Vietnam se convirtió en el escenario de una lucha que enfrentó a un pequeño país del sudeste asiático contra la mayor potencia militar de la Tierra. El resultado fue devastador. Millones de muertos, ciudades y aldeas arrasadas, una generación entera marcada por la violencia y una profunda crisis política y social en Estados Unidos. Más allá de las cifras, Vietnam demostró que la guerra moderna ya no podía ganarse solo con tecnología y superioridad militar. El factor humano, la resistencia popular, la política internacional y la opinión pública mundial resultaron decisivos. Este libro busca reconstruir la historia de la guerra de Vietnam en toda su complejidad, no solo narrando batallas y estrategias, sino también explicando los orígenes del conflicto, la influencia de las potencias extranjeras, el impacto en la sociedad civil y las consecuencias que aún perduran. Capítulo 1. El peso de la historia. Vietnam antes de la colonización. Para entender la guerra de Vietnam es necesario retroceder mucho más allá del siglo XX. Vietnam es un territorio con una identidad marcada por siglos de lucha contra potencias extranjeras. Desde tiempos antiguos, la región estuvo influenciada por la civilización china, que durante más de 1000 años ejerció control político, militar y cultural. De allí provienen tradiciones, escritura, estructuras administrativas y elementos filosóficos que se mezclaron con costumbres locales para forjar la identidad vietnamita. Sin embargo, esa relación con China no fue pasiva. Los vietnamitas se resistieron en múltiples ocasiones y desarrollaron un fuerte sentimiento nacionalista basado en la independencia y la defensa de su tierra. A lo largo de los siglos, reinos vietnamitas como los de los Le, Tran y posteriormente los Nguyen fortalecieron un estado organizado que, aunque influenciado por China, defendía con fiereza su autonomía. Durante los siglos XV al XVIII, Vietnam se consolidó como un país agrícola, con base en el cultivo del arroz, y con un campesinado mayoritario sometido a jerarquías feudales. Aún así, el sentido de pertenencia a la tierra y la idea de una identidad nacional fueron rasgos fundamentales que, siglos más tarde, serían esenciales en la lucha contra los franceses, japoneses y estadounidenses. Capítulo 2. Francia en Indochina. Conquista, explotación y resistencia. En el siglo XIX, con el auge del colonialismo europeo, Francia fijó su mirada en el sudeste asiático. La región de Indochina, que comprendía Vietnam, Laos y Camboya, ofrecía tierras fértiles, recursos naturales y una posición estratégica clave. Bajo el pretexto de proteger misioneros católicos y expandir la civilización occidental, Francia inició en 1858 una serie de expediciones militares que culminaron en la colonización formal hacia 1887. El régimen colonial francés transformó radicalmente la vida en Vietnam. Las tierras fueron confiscadas para plantaciones de arroz, caucho y café destinadas a la exportación. El campesinado se convirtió en mano de obra barata, sujeto a impuestos abusivos. Además, la administración colonial impuso el idioma francés en la educación, marginando las tradiciones locales. Aunque se introdujeron infraestructuras como carreteras y ferrocarriles, estas estaban diseñadas para facilitar la extracción de recursos, no para beneficiar a la población. El resentimiento creció entre los campesinos, intelectuales y pequeños comerciantes, que comenzaron a organizarse en movimientos clandestinos. Durante el siglo XIX y principios del XX, surgieron diferentes corrientes nacionalistas, unas inspiradas en el confucianismo y la tradición, otras influenciadas por ideas modernas de independencia. Pero el régimen colonial respondía con represión sistemática, cárcel, censura y ejecuciones públicas. Esta tensión incubó un caldo de cultivo que estallaría en el siglo XX. Capítulo 3. Ho Chi Minh, biografía de un revolucionario. Entre los líderes que encarnarían la resistencia vietnamita destaca Nguyen Sinh Cung, más tarde conocido como Ho Chi Minh, el que ilumina. Nacido en 1890 en una familia humilde, fue testigo desde joven de las injusticias coloniales. En busca de conocimiento y oportunidades, dejó Vietnam en 1911 trabajando como ayudante de cocina en un barco francés. Durante más de 30 años, Ho Chi Minh recorrió el mundo. Vivió en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y China. En París, tras la Primera Guerra Mundial, presentó un alegato ante la Conferencia de Versalles pidiendo la independencia de Indochina, pero fue ignorado. Ese desdén lo convenció de que la liberación de su país no llegaría mediante peticiones diplomáticas, sino a través de la lucha revolucionaria. En Francia se unió al movimiento comunista y en Moscú recibió formación política en la Internacional Comunista. En China colaboró con revolucionarios como Mao Zedong, adquiriendo experiencia en organización clandestina y guerrilla. Con ese bagaje, en 1930 fundó el Partido Comunista de Indochina, que más tarde sería la columna vertebral del Viet Minh. Ho Chi Minh se convirtió en un líder carismático, capaz de combinar el marxismo-leninismo con un fuerte discurso nacionalista, presentando el comunismo no solo como ideología, sino como herramienta para alcanzar la independencia. Capítulo 4. La Segunda Guerra Mundial y la ocupación japonesa. La Segunda Guerra Mundial transformó radicalmente el escenario en Asia. En 1940, con Francia derrotada por la Alemania nazi, Japón aprovechó la debilidad francesa y ocupó Indochina.
aunque mantuvo a los administradores coloniales franceses como colaboradores. La población vietnamita quedó sometida a una doble dominación, la de los japoneses y la de los franceses al servicio de Tokio. La ocupación japonesa intensificó la explotación de recursos. Grandes cantidades de arroz fueron requisadas para alimentar al ejército nipón, lo que provocó una terrible hambruna en 1944 a 1945, que mató a cerca de 2 millones de vietnamitas. El sufrimiento generó odio tanto hacia los japoneses como hacia los franceses, y al mismo tiempo fortaleció a los movimientos de resistencia. Fue en este contexto donde Ho Chi Minh y su Viet Minh, Liga para la Independencia de Vietnam, se consolidaron. Aprovechando el caos, organizaron guerrillas en las zonas rurales, distribuyeron alimentos, sabotearon a los japoneses y ganaron apoyo entre los campesinos. Con el final de la guerra en 1945 y la derrota de Japón, se abrió una ventana histórica. El Viet Minh, apoyado por un vacío de poder, proclamó la independencia de Vietnam el 2 de septiembre de 1945 en Hanoi. Ho Chi Minh leyó la Declaración de Independencia inspirándose en la de Estados Unidos, en un gesto cargado de simbolismo. Sin embargo, los aliados, particularmente Francia, no estaban dispuestos a permitir que Vietnam escapara del sistema colonial. El sueño de independencia duró poco. Las tropas francesas regresaron y se prepararon para retomar el control por la fuerza. Capítulo 5. El nacimiento del Viet Minh y la independencia frustrada. La proclamación de independencia en 1945 no significó el fin de la lucha, sino el inicio de una guerra aún más dura. Francia, respaldada por Reino Unido y con la aprobación tácita de Estados Unidos, se negó a reconocer al gobierno de Ho Chi Minh. Mientras tanto, en el sur del país, las fuerzas británicas y francesas retomaron el control de Saigón, desencadenando choques armados con los vietnamitas. El Viet Minh, que había surgido como un frente amplio de resistencia contra Japón, se transformó en el núcleo de un movimiento de liberación nacional. Su fuerza residía en la guerrilla campesina, en el apoyo popular y en el liderazgo disciplinado del Partido Comunista. Ho Chi Minh intentó negociar con Francia, pero las conversaciones fracasaron. En diciembre de 1946 estalló la Primera Guerra de Indochina, un conflicto brutal que enfrentaría a un imperio colonial en decadencia, con un pueblo decidido a conquistar su libertad. Ese enfrentamiento sería la antesala directa de la Guerra de Vietnam, porque sentó las bases de la división del país y atrajo la atención de Estados Unidos al sudeste asiático. Parte 2. La Primera Guerra de Indochina, 1946 a 1954. Capítulo 6. Francia contra el Viet Minh. Dos mundos en choque. La Primera Guerra de Indochina comenzó oficialmente en diciembre de 1946, cuando en Hanoi estallaron enfrentamientos entre fuerzas francesas y combatientes del Viet Minh. Lo que había iniciado como disturbios urbanos, rápidamente se transformó en una guerra a gran escala. Desde el inicio, el conflicto reflejó dos realidades opuestas. Por un lado, Francia contaba con un ejército moderno, artillería pesada, aviación y el respaldo de la metrópoli. Por otro lado, el Viet Minh estaba compuesto por campesinos armados con fusiles ligeros, tácticas de guerrilla y un fervor nacionalista inquebrantable. Francia pretendía restaurar su prestigio como potencia colonial tras la humillación sufrida durante la Segunda Guerra Mundial. Para los vietnamitas, en cambio, la guerra era una continuación de siglos de resistencia contra invasores. Ho Chi Minh y su general en jefe, Vo Nguyen Giap, sabían que no podían derrotar frontalmente al ejército francés, pero podían desgastarlo en un conflicto prolongado. Durante los primeros años, Francia controló las principales ciudades y rutas, mientras el Viet Minh dominaba vastas áreas rurales, especialmente en el norte y el centro del país. El campesinado era clave. Brindaba alimentos, refugio e información a la guerrilla. Así, cada pueblo se convirtió en un bastión de resistencia. Capítulo 7. Estrategias y batallas. La guerra de guerrillas contra el ejército colonial. La estrategia del Viet Minh se inspiraba en principios maoístas de guerra popular prolongada. Giap organizó la lucha en fases. Primero, resistencia y hostigamiento. Después, consolidación de bases en zonas rurales. Finalmente, batallas convencionales a gran escala cuando el equilibrio de fuerzas lo permitiera. La selva y las montañas se convirtieron en aliados de los vietnamitas. Se excavaron kilómetros de túneles y se establecieron redes de suministro que permitían a los guerrilleros desaparecer tras un ataque. Las emboscadas en caminos, el sabotaje a ferrocarriles y los ataques nocturnos fueron tácticas recurrentes. Francia, incapaz de aniquilar al Viet Minh, recurrió a una guerra de posiciones.
construyó fortificaciones, lanzó operaciones de búsqueda y destrucción, y desplegó tropas coloniales procedentes no solo de Francia, sino también de Marruecos, Argelia, Senegal y otros territorios bajo su dominio. Sin embargo, el conflicto se volvió cada vez más costoso para París. La moral de los soldados coloniales era baja, y en Francia crecía el cuestionamiento sobre la viabilidad de sostener aquella guerra en una colonia distante y hostil. Capítulo 8. Dien Bien Phu. La batalla que cambió la historia. La guerra alcanzó su clímax en 1954, con la batalla de Dien Bien Phu, uno de los enfrentamientos más decisivos del siglo XX. Francia, convencida de que podía atraer al Viet Minh a una batalla convencional que asegurara su victoria, estableció una base fortificada en el valle de Dien Bien Phu, en el noroeste de Vietnam. La estrategia francesa consistía en usar la base como trampa para obligar a Giap a atacar en campo abierto, donde el poder de artillería y aviación francesa resultaría decisivo. Sin embargo, subestimaron la capacidad logística del Viet Minh. Durante meses, decenas de miles de vietnamitas, en su mayoría campesinos, transportaron cañones y suministros a través de montañas y selvas, utilizando bicicletas, animales y hasta sus propias espaldas. Los cañones fueron instalados en posiciones ocultas alrededor del valle, apuntando directamente hacia la base francesa. El 13 de marzo de 1954 comenzó la ofensiva. El Viet Minh bombardeó con artillería las posiciones francesas, cortó las pistas de aterrizaje e impidió el reabastecimiento aéreo. Las tropas francesas, atrapadas en el valle, quedaron aisladas y sin apoyo suficiente. La lucha se extendió durante 57 días en condiciones infernales de barro, lluvia y ataques constantes. Finalmente, el 7 de mayo de 1954, las fuerzas francesas se rindieron. Más de 11.000 soldados fueron hechos prisioneros. La derrota fue una humillación histórica para Francia. Un ejército colonial moderno había sido vencido por un movimiento guerrillero de campesinos. Dien Bien Phu no solo significó el final de la guerra, sino que se convirtió en un símbolo global de resistencia anticolonial. Para los pueblos colonizados de Asia y África, demostraba que era posible derrotar a una potencia europea. Capítulo 9. Los acuerdos de Ginebra y la división del país. Tras la derrota, Francia ya no podía sostener la guerra. En julio de 1954 se celebró en Suiza la Conferencia de Ginebra, con la participación de las principales potencias mundiales: Francia, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética, China y las delegaciones vietnamitas. Los acuerdos establecieron lo siguiente. 1. Vietnam sería dividido temporalmente en dos a lo largo del paralelo 17. 2. En el norte, Ho Chi Minh y el Viet Minh formarían un gobierno comunista con capital en Hanoi. 3. En el sur, se establecería un estado apoyado por Occidente, con capital en Saigón, bajo el liderazgo de Ngo Dinh Diem. 4. En un plazo de 2 años, se realizarían elecciones nacionales para reunificar el país. Sobre el papel, era un compromiso temporal. En la práctica, fue el inicio de una división profunda. Estados Unidos y Diem, temiendo una victoria segura de Ho Chi Minh en elecciones libres, se negaron a cumplir el acuerdo electoral. La división se volvió permanente y marcó el comienzo de un nuevo conflicto: la Guerra de Vietnam. La Primera Guerra de Indochina dejó un legado claro. Francia abandonó la región, pero Estados Unidos comenzó a llenar el vacío. Lo que había sido una guerra de descolonización se transformaba en un capítulo de la Guerra Fría. Parte 3. El camino a la Guerra de Vietnam. Capítulo 10. El sur y Ngo Dinh Diem. Dictadura, corrupción y represión. Tras los acuerdos de Ginebra, 1954, el sur de Vietnam quedó bajo el liderazgo de Ngo Dinh Diem, un político católico, nacionalista y ferozmente anticomunista. Aunque provenía de una élite tradicional, Diem fue respaldado firmemente por Estados Unidos, que lo veía como un baluarte contra la expansión del comunismo en el sudeste asiático. Desde el inicio, el régimen de Diem enfrentó serias dificultades. En un país mayoritariamente budista, su gobierno favorecía a la minoría católica, lo que generó resentimiento. Además, concentró el poder en su familia, colocando a hermanos y allegados en puestos clave. La corrupción se volvió endémica. La reforma agraria, una de las mayores demandas campesinas,
nunca se aplicó de manera efectiva. Por el contrario, muchos campesinos continuaron siendo explotados por terratenientes locales aliados del régimen. Esto debilitó el apoyo popular al gobierno y creó un terreno fértil para la insurgencia. Consciente de que unas elecciones libres probablemente darían la victoria a Ho Chi Minh, Diem, con el apoyo estadounidense, se negó a organizarlas en 1956, violando los acuerdos de Ginebra. Este hecho marcó el quiebre definitivo entre el norte y el sur y convirtió la división en permanente. A medida que el descontento crecía, Diem respondió con represión, arrestos masivos, censura, persecución de opositores y ejecuciones sumarias. En lugar de consolidar al Estado, su autoritarismo lo debilitó, alejando incluso a sectores moderados. Capítulo 11. La teoría del dominó y el interés estadounidense. Para Estados Unidos, Vietnam no era simplemente un país dividido. En el contexto de la Guerra Fría, representaba un punto crucial en la lucha contra la expansión comunista. El presidente Dwight D. Eisenhower acuñó en 1954 la famosa teoría del dominó. Si un país del sudeste asiático caía en manos del comunismo, sus vecinos caerían uno tras otro como fichas de dominó. Así, la caída de Vietnam podría arrastrar a Laos, Camboya, Tailandia, Birmania e incluso Malasia. Esta visión estratégica convirtió a Vietnam en un lugar simbólico. Para Washington, mantener a Vietnam del Sur fuera de la órbita comunista era esencial, incluso aunque el país careciera de gran valor económico directo. Era una cuestión de credibilidad. Si Estados Unidos no defendía a Vietnam, sus aliados en otras partes del mundo podrían dudar de su compromiso. Por ello, desde mediados de los años 50, Estados Unidos comenzó a enviar asesores militares, ayuda económica y armamento al gobierno de Diem. Se trataba oficialmente de asistencia, pero en la práctica representaba la primera fase de una intervención que solo crecería. Capítulo 12. El Vietcong y la insurgencia en el sur. Mientras tanto, en las zonas rurales del sur comenzaba a gestarse una resistencia armada contra Diem. Antiguos combatientes del Viet Minh, que habían permanecido en el sur tras la división del país, empezaron a reorganizarse en células clandestinas. En 1960, estos grupos se unieron bajo el nombre de Frente Nacional de Liberación de Vietnam, FNL, conocido en Occidente como Vietcong. Aunque oficialmente era una coalición amplia de comunistas, nacionalistas y opositores al régimen de Diem, en la práctica estaba dirigido y abastecido por el norte de Vietnam. El Vietcong empleaba tácticas de guerrilla, emboscadas, sabotajes, asesinatos selectivos de funcionarios locales y, sobre todo, la creación de redes de apoyo en los pueblos campesinos. El objetivo no era solo militar, sino político: minar la legitimidad del régimen de Saigón y presentarse como la verdadera alternativa popular. El gobierno de Diem, con ayuda estadounidense, lanzó campañas de pacificación, trasladando aldeanos a aldeas estratégicas fortificadas para aislarlos del Vietcong. Sin embargo, estas políticas a menudo fueron impopulares. Forzaban a los campesinos a abandonar sus tierras y, en muchos casos, las aldeas fortificadas eran vulnerables a los ataques guerrilleros. A medida que el Vietcong crecía en fuerza, el sur entraba en un círculo vicioso. Más represión estatal generaba más descontento, lo que a su vez fortalecía a la insurgencia. Capítulo 13. Asesores, helicópteros y el inicio de la intervención. Durante la presidencia de John F. Kennedy, 1961-1963, Estados Unidos aumentó su compromiso en Vietnam del Sur. Kennedy consideraba que Vietnam era una prueba de la capacidad estadounidense para contener el comunismo en el tercer mundo. En lugar de enviar tropas de combate regulares, Kennedy optó por una estrategia de guerra limitada. Incrementó el número de asesores militares, que pasaron de unos pocos cientos a más de 16.000 en 1963. Estos asesores no solo entrenaban al ejército survietnamita, ARVN, sino que también participaban directamente en operaciones. La guerra comenzó a adquirir una nueva dimensión tecnológica. Se introdujeron helicópteros UH-1 que permitían una movilidad rápida en la jungla y cambiaban la naturaleza de las operaciones militares. Sin embargo, esta modernización no resolvió el problema central:
la falta de legitimidad del régimen de Saigón. El descontento contra Diem alcanzó un punto crítico en 1963, cuando las tensiones religiosas estallaron. La represión contra los monjes budistas, que incluía prohibiciones de celebraciones religiosas y violencia policial, provocó protestas masivas. El mundo entero quedó impactado por la imagen de Thich Quang Duc, un monje que se inmoló en Saigón en señal de protesta. Finalmente, en noviembre de 1963, Diem fue derrocado y asesinado en un golpe de Estado con la tácita aprobación de Estados Unidos. Lejos de estabilizar la situación, el golpe sumió al sur en una sucesión de gobiernos débiles e inestables, lo que facilitó aún más el avance del Vietcong. Capítulo 14. El incidente del Golfo de Tonkin. El punto de inflexión de la intervención estadounidense ocurrió en agosto de 1964 con el llamado Incidente del Golfo de Tonkin. Según la versión oficial, buques norvietnamitas atacaron 2 destructores estadounidenses en aguas internacionales. Aunque posteriormente se comprobó que el segundo ataque probablemente nunca ocurrió, este incidente fue utilizado por el presidente Lyndon B. Johnson para justificar una escalada militar masiva. El Congreso de Estados Unidos aprobó la resolución del Golfo de Tonkin, que otorgaba al presidente poderes amplios para actuar militarmente sin declarar formalmente la guerra. En la práctica, significaba la apertura de una intervención directa y sostenida. Tropas estadounidenses serían desplegadas en combate activo, no solo como asesores. La resolución fue controversial, incluso dentro de Estados Unidos, pero permitió a Johnson iniciar la escalada que definiría la guerra en los años siguientes. Capítulo 15. Lyndon B. Johnson y la guerra americana. Bajo Johnson, la política estadounidense se transformó. Entre 1965 y 1968, el número de soldados estadounidenses en Vietnam pasó de unos pocos miles a más de 500,000. La estrategia inicial combinaba apoyo al ejército survietnamita ARVN, con campañas de búsqueda y destrucción contra el Vietcong y el ejército del norte. El objetivo declarado era contener el comunismo, pero la realidad era que la guerra se volvía cada vez más difícil de ganar. Las fuerzas estadounidenses tenían tecnología superior, artillería pesada, tanques, aviación avanzada y sistemas de comunicaciones modernos. Sin embargo, el enemigo aprovechaba la geografía, la selva y el conocimiento del terreno para realizar emboscadas y desaparecer tras ataques repentinos. Johnson también aprobó el uso de bombardeos masivos sobre Vietnam del Norte, Operación Rolling Thunder, intentando presionar al gobierno de Hanoi para que negociara. Sin embargo, estos bombardeos causaron destrucción significativa sin lograr cambios estratégicos decisivos y aumentaron la animosidad entre la población vietnamita. Capítulo 16. La selva como enemigo. Logística, túneles y emboscadas. La guerra en Vietnam no era convencional. La jungla, el río y el terreno montañoso se convirtieron en un enemigo tan peligroso como las fuerzas norvietnamitas. El Vietcong desarrolló extensas redes de túneles subterráneos que permitían ocultarse, moverse sin ser detectados y realizar ataques sorpresa. Los soldados estadounidenses se enfrentaban a emboscadas, minas terrestres, trampas explosivas y francotiradores. El suministro era complejo. Helicópteros debían transportar hombres y municiones entre zonas infestadas de enemigos, y muchas operaciones terminaban con bajas significativas sin resultados estratégicos claros. El terreno convirtió la guerra en una prueba de resistencia física y mental. La selva tropical, el calor extremo, las enfermedades, la humedad y la falta de agua potable eran factores que mermaban la eficacia militar y aumentaban el desgaste psicológico. Capítulo 17. Napalm y Agente Naranja. La guerra química. Para contrarrestar la guerrilla y la selva, Estados Unidos recurrió a armas químicas y quemas de vegetación. El napalm, una mezcla gelatinosa incendiaria, devastaba aldeas y campos de cultivo, causando muertes masivas y daños físicos duraderos. El agente naranja, un herbicida defoliante, fue usado para destruir la vegetación que servía de cobertura al Vietcong. Millones de litros fueron dispersados en el territorio con consecuencias catastróficas, daños genéticos, enfermedades crónicas y efectos en varias generaciones.
Estas tácticas, aunque militares en intención, generaron un rechazo internacional y alimentaron la percepción de que Estados Unidos estaba cometiendo crímenes de guerra. La guerra química se convirtió en uno de los símbolos más polémicos del conflicto. Capítulo 18. La masacre de My Lai y el rostro más oscuro del conflicto. En marzo de 1968 ocurrió uno de los episodios más oscuros de la guerra, la masacre de My Lai. Tropas estadounidenses, en búsqueda de guerrilleros del Vietcong, entraron en la aldea de My Lai y asesinaron a más de 300 civiles, incluyendo mujeres, niños y ancianos. El evento permaneció oculto inicialmente, y cuando salió a la luz, provocó indignación mundial. La masacre mostró los límites de la moralidad en un conflicto de guerra de guerrillas y cómo la presión, el miedo y el odio podían conducir a violaciones masivas de derechos humanos incluso por parte de fuerzas superiores. My Lai simbolizó la crisis ética y política dentro de la guerra estadounidense. La superioridad tecnológica no garantizaba el éxito, y la violencia indiscriminada podía minar la legitimidad de cualquier intervención. Parte quinto. El punto de inflexión. 1968. Capítulo 19. La ofensiva del Tet. Estrategia, caos y consecuencias. En enero de 1968, durante la celebración del Año Nuevo Lunar, Tet, el Vietcong y el ejército norvietnamita lanzaron una ofensiva simultánea contra más de 100 ciudades y bases en el sur, incluyendo Saigón. Militarmente, la ofensiva fue un fracaso. Las fuerzas estadounidenses y del ARVN repelieron los ataques y sufrieron menos bajas que los atacantes. Sin embargo, su impacto psicológico y político fue enorme. La guerra, que el gobierno estadounidense presentaba como casi ganada, quedó expuesta como un conflicto prolongado y sin fin a la vista. La ofensiva del Tet cambió la percepción mundial y estadounidense. Mostró que el Vietcong estaba lejos de estar derrotado y que la guerra no podía resolverse únicamente con poder militar. Capítulo 20. El impacto mediático. La primera guerra televisada. La cobertura mediática transformó la guerra de Vietnam en un fenómeno global. La televisión permitió que millones de personas en Estados Unidos y Europa vieran imágenes en tiempo real de combates, destrucción y víctimas civiles. Estas imágenes, combinadas con reportajes críticos, erosionaron el apoyo público a la guerra. La percepción de la victoria segura se convirtió en duda y descontento, haciendo de Vietnam un conflicto profundamente impopular. Capítulo 21. El movimiento antibélico en Estados Unidos. A raíz del Tet y la cobertura mediática, se intensificaron las protestas internas. Estudiantes universitarios, intelectuales y ciudadanos comunes cuestionaron la legitimidad de la guerra. Las marchas masivas, quema de tarjetas de reclutamiento y manifestaciones frente a edificios gubernamentales mostraron que la opinión pública podía limitar la política exterior estadounidense. Esta presión interna fue crucial para que los presidentes posteriores consideraran la retirada gradual de tropas. Capítulo 22. 1968. Un año de crisis global. Además del impacto interno, la guerra afectó la política global. La URSS y China reforzaron su apoyo a Vietnam del Norte, mientras Estados Unidos enfrentaba dificultades diplomáticas y sociales. 1968 se convirtió en un año decisivo. Vietnam ya no era solo un conflicto local, sino un conflicto que definía la percepción internacional de la Guerra Fría. Parte sexto. La era Nixon y la retirada. 1969 a 1973. Capítulo 23. La vietnamización. Una retirada en cámara lenta. El presidente Richard Nixon implementó la estrategia de vietnamización, que consistía en transferir gradualmente la responsabilidad del combate al ARVN, mientras se reducían las tropas estadounidenses. El objetivo era mantener la presencia militar indirecta sin perder legitimidad ante la opinión pública. Sin embargo, la guerra continuó siendo brutal. Ataques, emboscadas y bombardeos siguieron, demostrando que la retirada gradual no era sinónimo de fin del conflicto. Capítulo 24. Bombardeos en Camboya y Laos. La guerra secreta. Para cortar las rutas de suministro del Vietcong, Estados Unidos lanzó bombardeos secretos
en Camboya y Laos. Esta expansión del conflicto provocó tensiones diplomáticas y civiles en esos países, desestabilizando la región y generando cientos de miles de desplazados. Capítulo 25. Las negociaciones de paz en París. Desde 1968 comenzaron negociaciones de paz en París, mediadas por la ONU y potencias internacionales. Los acuerdos tardaron años en concretarse debido a diferencias fundamentales. Estados Unidos buscaba garantizar la supervivencia del sur, mientras Vietnam del Norte exigía la reunificación bajo su liderazgo. Finalmente, en 1973, se firmaron los Acuerdos de Paz de París, que establecieron el cese de hostilidades y la retirada de las tropas estadounidenses. Capítulo 26. El papel de China y la URSS en la guerra. Durante toda la guerra, China y la URSS proveyeron apoyo militar, económico y logístico a Vietnam del Norte. Esto incluyó armas, entrenamiento y asistencia estratégica. Su participación reforzó la capacidad del norte para resistir a Estados Unidos y debilitó los esfuerzos de negociación. Parte 7. El final del conflicto, 1974 a 1975. Capítulo 27. La caída del régimen de Diem y la debilidad del sur. Tras la retirada de tropas estadounidenses, el sur dependía completamente de su propio ejército, debilitado por corrupción, mala logística y baja moral. Sin apoyo externo, el ARBN no pudo sostener el territorio frente a ofensivas coordinadas del norte. Capítulo 28. 1975. La ofensiva final del norte. En marzo de 1975, las fuerzas norvietnamitas lanzaron una ofensiva masiva que avanzó rápidamente desde el norte hacia Saigón. La superioridad táctica, la experiencia acumulada y la debilidad del sur facilitaron la caída de ciudades clave en cuestión de semanas. Capítulo 29. La caída de Saigón y la reunificación comunista. El 30 de abril de 1975, los tanques norvietnamitas entraron en Saigón, marcando el fin del gobierno del sur. La ciudad fue renombrada Ciudad Ho Chi Minh, y Vietnam quedó reunificado bajo un régimen comunista. La evacuación de civiles y personal estadounidense fue caótica. Helicópteros evacuaban personas desde la azotea de la embajada, imágenes que se convirtieron en símbolo mundial del final de la guerra. Capítulo 30. Las imágenes que dieron la vuelta al mundo, fotografías y reportajes de la caída de Saigón, de aldeas destruidas, de refugiados huyendo y de soldados estadounidenses abandonando posiciones, se convirtieron en símbolos del fracaso militar y político de la intervención estadounidense. Parte 8. Consecuencias y legado. Capítulo 31. El costo humano. Millones de muertos y desplazados. La guerra dejó cifras devastadoras. Vietnam, aproximadamente 3 millones de muertos, civiles y combatientes. Estados Unidos, más de 58.000 muertos y decenas de miles de heridos. Desplazamientos masivos y devastación de ciudades, aldeas y campos agrícolas. El costo humano se extendió por generaciones, incluyendo efectos de enfermedades y deformidades causadas por armas químicas. Capítulo 32. El síndrome de Vietnam en Estados Unidos. La derrota marcó a Estados Unidos políticamente y socialmente. Surgió el llamado síndrome de Vietnam, que generó desconfianza hacia futuras intervenciones militares y cuestionamientos sobre la autoridad del gobierno en temas de guerra. Capítulo 33. El impacto cultural. Música, cine y literatura. La guerra influyó profundamente en la cultura global. Canciones, películas, libros y documentales reflejaron el conflicto, sus horrores y sus dilemas éticos, convirtiéndose en herramientas de reflexión sobre la guerra y sus consecuencias. Capítulo 34. Vietnam después de la guerra. Aislamiento, pobreza y reconstrucción. Tras la reunificación, Vietnam enfrentó décadas de aislamiento económico y sanciones internacionales. La reconstrucción fue lenta. Infraestructura destruida, economía devastada y población traumatizada. A pesar de ello, el país logró estabilizarse y reintegrarse al comercio global décadas más tarde. Capítulo 35. Lecciones de una guerra que nunca termina. La guerra de Vietnam enseñó lecciones históricas universales.
La tecnología militar no garantiza la victoria. La legitimidad política y el apoyo popular son cruciales. La opinión pública internacional puede influir en decisiones estratégicas. Las consecuencias humanas y ecológicas perduran mucho más allá de los tratados de paz. Vietnam no fue solo un conflicto bélico, sino un punto de inflexión en la historia mundial, recordando los límites del poder y la importancia de comprender la dimensión política y social de cualquier guerra.